Para todos, muy buenos días. Les saluda Intendente Andrés Riobamba, historiador, matemático y literario. Hoy, un día más, con la clase de mando y liderazgo. En su ciclo final del tercer nivel, trabajaremos un tema muy importante y es la ciencia en el camino del líder. Como ustedes saben, a lo largo del tiempo, el ser humano ha sido curioso, demasiado curioso. Y eso nos ha llevado a conocer nuevos lugares, nuevas especies y cosas desconocidas. Y eso nos convierte en científicos. Porque un científico no es únicamente aquel que estudia o se titula con una especialización, un doctorado en física, en química. Es lo que normalmente nos han acostumbrado a creer. Y aquí, en la presentación de esta imagen, encontramos unos niños con una bata de científicos y no están jugando, están experimentando. Eso es lo que convierte a un ser humano en científico. La experimentación, la búsqueda del conocimiento, la curiosidad, lo que nos ha llevado mucho más allá. Así que ustedes, quienes están detrás de esta pantalla, también son científicos, sin tener necesariamente que cursar un pensum académico, una titulación, pues eso no te convierte necesariamente en un científico. Te acredita tal vez frente a los rigores o las exigencias de ciertos estamentos o lineamientos, pero existen personas en el mundo con muchísimo más conocimiento y muchísima más ciencia que cualquier persona titulada con doctorados. Así que esta palabra me gustaría que forme parte de su identificación, de su nominación, porque como mandos y líderes son científicos, buscando siempre evidencias irrefutables en cualquier escenario al que ustedes deban presentarse. Y la ciencia les apoya. La ciencia que está detrás de todo este proceso es la que avala, la única válida en cualquier parte del universo. Así que, en lo más profundo del término de la palabra, somos científicos y debemos apersonar y obviamente responsabilizar ese escenario en nuestras propias vidas. Recuerden ustedes nuestra vida de niños, buscando, indagando, tratando de conocer, haciendo preguntas constantemente, el qué, el cómo, el cuándo. ¿Sabían ustedes que normalmente un niño hace cerca de 350 preguntas al día? Pero eso se opacó, se acabó cuando ingresamos a la escuela y permitimos
que un docente no nos deje hablar. Y entonces hoy vamos a hacer un llamado de atención a todo el modelo, pero sobre todo a las personas que se someten a ese modelo, casi obligados en la escuela, obligados porque niño no te queda otra alternativa, estás confiando en lo que te dicen tus padres, que vienen también del mismo modelo, en el cual el profesor, a través de un tablero, a través de una imagen, pretende enseñarte muchas cosas sin la práctica. Entonces recordamos la alegoría de la caverna de Platón, en la cual a través solo de imágenes se nos permite conocer el mundo, pero no existe experimentación alguna. Y cuando tú exploras y eres diferente, el resto de la sociedad te critica, incluso el sistema te critica, no te dejan participar, no te dejan involucrarte en el proceso, no te dejan cuestionar, y es precisamente ese modelo el que nosotros debemos cambiar. Por eso ustedes acá tienen la posibilidad de levantar la mano y de participar con sus preguntas, con sus cuestionamientos. Sin embargo, muchos están todavía a la expectativa. Están todavía muy nerviosos. Todavía están sometidos por ese adiestramiento que durante más de 11 años pasaron en la escuela y en el colegio. Y ahí el gran miedo a participar, es terror, es pánico, al punto de que muchos niños ya en tercero o cuarto han adoptado por completo el sistema. Recuerden de niños, ¿a qué edad ustedes adquirieron el miedo a presentarse en público? Porque cuando eran mucho más pequeños, eran los que más hablaban, los que interrumpían a los papás en medio de la conversación, los que se metían a donde no los habían llamado, que era lo correcto. Pero nos dijeron, cállese, haga silencio, los adultos están hablando. Qué error tan garrafal cometimos al someternos a ese sistema. En medio de nuestra inocencia, maniatados. Pero hoy somos adultos y tenemos una responsabilidad como líderes con nuestros niños, como mandos con aquellas personas que están a nuestro cargo. Cuando alguien les haga una pregunta, y más si es un niño, permítanle la libertad de cuestionar, porque eso incentiva la participación, la comunicación, el método científico, que es el único que podría avalar todo el conocimiento que ustedes creen tener. Cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te pregunta, cuando alguien tiene una posición, es necesario escuchar y sopesar las razones, los argumentos, las ideas en un diálogo que nos permita a todos crecer. Eso es fundamental. Por esa razón, a través de los procesos virtuales, tal vez exista en parte esta limitación. Pero ustedes en el escenario práctico tendrán que modificar y adaptar esta forma nueva de obtener y dar conocimiento. Porque en un proceso de interacción eso es lo que sucede, ¿no?
Damos y recibimos. Séneca decía, para aprender No encontré bus hay Séneca que decía enseñar. Para aprender hay que enseñar. Entonces, el modelo que nos están entregando en las escuelas, en los colegios, en las universidades, parece no estar acorde con un modelo que permita la libertad del pensamiento. Porque acércate a un doctor, a un especialista, a un magíster y refuta sus ideas y verás cómo te va. Aquellos que están en este momento en la universidad saben de lo que les estoy hablando. Cuando usted cuestiona a una divinidad docente que por el hecho de tener un título o un cargo se posiciona como un dios del conocimiento, irrefutable, invencible, frente a las nuevas ideas, frente a lo abstracto, frente a lo paradójico, frente a lo que podría ser algo obvio o incluso algo errático, pero que seguramente es desconocido, porque la verdad absoluta no la tenemos. Hoy sabemos que tras años del modelo educativo, el ser humano ha creado y ha destruido. ¿Por qué? No puede darse una sola, la creación. ¿Será que la destrucción es necesaria para poder crear? ¿Será que la división es necesaria para poder unir? ¿Será que la pobreza es necesaria para que exista la riqueza? ¿Será que el negro no existe sin el blanco? La luz sin la oscuridad. Pues ese cuestionamiento es capaz de hacerlo un niño, pero no un adulto, porque un adulto cree que ya lo sabe todo. En un experimento le hicieron una pregunta a un niño hablándole sobre la velocidad de la luz. Y el niño dijo, no sé. Y le explicaron que la luz viajaba a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío del espacio. Es lo más rápido que conocemos. Los fotones viajarían a esa velocidad. Es la partícula más rápida que se conoce. Al parecer existe otra, que es el neutrino. Tal parece, tal parece. Puede ser más rápida. Si eso es así, se llega a comprobar, la teoría de la relatividad de Albert Einstein se acabaría y tendríamos que replantear nuevas fórmulas. Imagínense. Pues sería algo sensacional, ¿cierto? Saber que estábamos equivocados. Copérnico estaba equivocado, Newton estaba equivocado, Einstein seguramente también está equivocado, pero lo sabremos en un futuro. Se lo explicaron al niño, un niño de 7 años. ¿Y saben qué fue lo que respondió el niño? Con otra pregunta. Él dijo, ¿y cuál es la velocidad de la oscuridad? Si la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y es lo más rápido que existe, ¿cuál es la velocidad de la oscuridad? Parece increíble, ¿cierto? Que un niño de 7 años nos dijese eso. Y un adulto no. ¿Por qué?
Y muchos adultos hoy en día no saben explicar eso. Y por no saber explicar eso, le decimos al niño cualquier cosa para evadir la respuesta. ¿Saben decir no sé? Muchos no. No lo sé. Muchos no aceptan el no sé. Y debería ser lo más común. La respuesta más obvia frente a muchísimas situaciones. No sé. Y eso no te hace menos inteligente. Pero ¿qué puede surgir de esa conversación? Algo maravilloso. Dentro de la ciencia, por ejemplo, buscar qué es la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Algunos la definen como la ausencia de luz. Otros le llamaron el éter. En algún momento de la historia, cuando veían hacia el cielo oscuro y profundo en las noches. El éter, una sustancia oscura. Y hoy en día creamos materia oscura. Para los que no saben, el ser humano ya puede crear materia oscura. Qué increíble, ¿no? Es el material más costoso que existe en el planeta, la materia oscura. Pero ¿quién estaría dispuesto a comprar 1 gramo de materia oscura si es lo más costoso que existe? Además, tarda muchísimos años. Pues los científicos, porque están locos por la ciencia, locos por el conocimiento, creando cristales de tiempo, creando soles artificiales que realicen el proceso de fusión nuclear para producir tanta energía como la que existe en el Sol y dejar de depender de los combustibles fósiles. Mientras un político está hablando del calentamiento global sin tener la más mínima idea de cómo poder solucionar ese problema. Los verdaderos héroes y los que deberían ser populares están detrás, escondidos, buscando crear un sol artificial en el planeta. Y no es China sola la que lo está haciendo, es imposible que pueda sola. Es un proyecto internacional conocido como el ITER. Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, las potencias mundiales unidas para crear el ITER. Y así dejar de depender de la energía nuclear por fisión que hoy existe en estos países. Esa energía de las plantas nucleares. Yo creo que la mayoría han visto la imagen de los Simpson, ¿cierto? Aprovechemos aquí la ventaja del Internet. Esta es una planta nuclear de fisión en la cual, al separar los átomos de ciertos elementos químicos, generalmente radiactivos, se libera una increíble y potencial energía. Y esta energía es almacenada y luego distribuida por cables eléctricos. Es convertida en electricidad.
Esa energía producida por la separación de átomos se realiza en estas plantas nucleares. Y esos tubos alargados que ustedes ven en la imagen, que están expeliendo constantemente una sustancia gris, de que la mayoría creen que es humo contaminante, no, es vapor de agua, porque esos tubos lo que hacen es enfriar el proceso. Y si no, la explosión sería colosal y obviamente muy contaminante, como lo que sucedió en Ucrania, en Chernobyl, con el accidente de esa planta nuclear. Ya lo hicimos por fisión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces por fusión? Pues que el Sol no separa los átomos que existen de hidrógeno, sino que los une, o sea, los fusiona, combina los núcleos y sus electrones se suman. Así, el material más abundante en el universo es el hidrógeno, un núcleo con un electrón, neutrón, protón, electrón, el átomo más básico conocido. Neutrón, protón, electrón. Al unir o fusionar dos átomos de hidrógeno, su núcleo se fusiona y sus electrones se suman, produciendo o creando helio con dos electrones. Y ahí recuerdan entonces la tabla periódica. Esto no nos lo enseñaron en el colegio. Hubiese sido mucho más interesante que aprendernos toda esa cantidad de elementos que están ahí, que no sabíamos de dónde surgieron, pero todos se produjeron en el Sol. Una vez vas sumando electrones en la fusión de más núcleos de átomos, vas creando más elementos y más, y más, y más. Hay elementos que llegan a tener hasta 32 electrones. El oro, por ejemplo, ese material se produjo en el Sol. Cada vez que te pongas un anillo, una cadena de oro, valóralo porque se creó en un lugar maravilloso, en una estrella, en el centro de una estrella. El calcio que tienes en tus huesos también viene del centro de una estrella. La energía que tenemos en nuestro cuerpo es incalculable, es increíble. Tenemos muchísima más energía que una bomba nuclear. Y hay gente que dice, estoy cansado, estoy agotado, estoy rendido. Bueno, pues a modo de ejemplo, cuando comprendes esto, cuando entiendes esta parte de la química y de la física, es que los científicos se pueden permitir el lujo de decir que solamente durmieron 4 horas o decir que pasaron en vela toda la noche y al día siguiente siguen trabajando normal y no durmieron, sin que pase absolutamente nada porque tu cerebro se está ejercitando y te estás alimentando y no hay inconveniente. Porque ellos conocen los procesos de la física y la química. Albert Einstein, Nikola Tesla, solían trabajar jornadas continuas de 48 horas y luego ir a dormir 4 horas y seguían con su vida cotidiana de manera normal. Y se murieron de viejitos. Lastimosamente Tesla olvidado.
pero Einstein sí se murió muy famoso, aunque a Tesla le debemos muchísimo, ¿no? Muchísimo. La electricidad de hoy en día es gracias a Tesla, no es gracias a Edison. Edison fue el que la volvió comercial. Entonces, cuando ellos comprenden esto y saben que tienen la energía o el potencial de la energía de un sol, de una estrella, no hay nada que sea complejo para ellos. Pero como estamos habituados al sistema que te dice que tienes que dormir obligatoriamente 8 horas, que tienes que irte a la cama a las 8 de la noche, pues todos los días se vuelven habituales y te vuelves simplemente una máquina rutinaria, funcional para un sistema, porque entre menos pienses, menos alteración a la costumbre, menos alteración al sistema. Entonces les decía que a modo de ejemplo, ustedes hoy en este momento me escuchan con toda la vitalidad posible para un diálogo y prácticamente no he dormido desde ayer a las 5 de la mañana que me desperté. No, anoche no dormí en lo absoluto. Estuve estudiando toda la noche, viendo documentales de Ramón Giner, fenomenal, con la explicación de la música. Hoy les voy a presentar una parte de ese video. Me pareció increíble, sensacional, es fenomenal como él explica la música y las emociones. Y hablaba mucho de Beethoven, ¿no? Ludwig van Beethoven. Y decía que era su músico favorito porque gracias a él y a las composiciones tan magníficas que realizó, la música llegó a tener una evolución increíble. Así que, ¿cómo hace uno, dice el estudiante, cómo hace para no dejarse vencer del sueño? Bueno, ya creo se convierte en costumbre cuando estás viendo algo y te causa curiosidad, quieres saber más y quieres saber más y quieres saber más. No, y no quieres detenerte. No tienes un objetivo, digamos, finalmente de hacer dinero o de ir a dar una clase. No, yo no estudio para eso. Yo estudio porque necesito todos los días documentarme, conocer, descubrir. Necesito todos los días ser más curioso, ser más ingenuo, tan ingenuo como un niño que hace preguntas por qué, cómo, cuándo. Y así procuro llevar mi vida. El resto solamente es el resultado. El resultado porque muchos comenzaron a pedirme clases y a decirme, mi sargento, venga, hábleme, ¿cómo hizo usted para aprender esto? Cuénteme, ¿qué está haciendo? ¿Qué está leyendo? ¿Cómo estudia? Y eso me ha llevado a crear una empresa que hoy en día tiene prácticamente 9 personas empleadas de manera directa, respondiendo a las exigencias y a las necesidades de quienes también desean tomar este camino del conocimiento. No solamente para ascender, no solamente para ser unos mandos y líderes, sino para saciar su curiosidad, porque estamos rompiendo el sistema, porque no queremos seguir con la rutina, seguir con ese modelo fratricida de estudiar 5 años en una escuela, 6 años en un colegio y rajarse en una prueba del ICFES, cuando se supone que debiste estudiar 11 años para superarla. Y luego
como no te alcanza el puntaje, ir a estudiar lo que te toca, no lo que realmente querías. Porque ¿cuántos de ustedes quisieran ser viajeros? Solo viajeros. ¿Cuántos? Pero están amarrados a un trabajo que los obliga hoy incluso a estudiar para ascender, en vez de tomar una mochila y agarrar carretera para ser felices, para cumplir su sueño. Ah, no tengo el dinero. Eso fue lo que te enseñaron en el colegio, en la universidad. Que para viajar, que para comprar, para todo eso necesitas el dinero. Es ahí donde el sistema es fratricida, es fracasado. Porque el dinero siempre es un resultado y viene únicamente cuando tú te dedicas a hacer lo que te gusta. Si es un resultado y llega, ¿por qué lo voy a buscar? No, no es así. Siempre se te va a escapar. Por esa razón, el sueldo les llega a final de mes y no les alcanza. A los 3 días ya no hay sueldo. Y puedes ganar 1, 2, 3, 30, 50, 100, 500 millones de pesos al mes. Y créanme, mientras sea sueldo, nunca les va a alcanzar. Nunca. Y pueden comprobarlo. Si 50 millones de pesos, más de 50 millones de pesos, fuesen suficientes para vivir cada mes, muchos dirían, uy, 50 millones al mes. Eso es muchísimo más de lo que yo me gano en un año. 50 millones al mes. ¿Qué no haría yo con 50 millones al mes? Pues créanme, que con 50 millones al mes no les alcanzaría tampoco. Si no les alcanza con 100,000 al mes, no les alcanza con 50 millones al mes. Y la razón es la explicación a eso, la evidencia, la prueba, es evidente. Los congresistas han visto los escándalos actualmente de la corrupción, de las coimas, de los congresistas que a dedo entregaban puestos y exigían mensualidades a quienes contrataban o hacían contratar. Si 50 millones al mes son suficientes, ¿por qué roban? ¿Por qué son tan corruptos? ¿Por qué son tan vagos? ¿Por qué son tan ignorantes? ¿Se dan cuenta? Ahí está la explicación. No alcanzan. En cambio, si tú tienes biblioteca en tu cerebro, el dinero deja de tener un valor. Se convierte simplemente en un material que puedes intercambiar con las cosas que te gustan. Y va a llegar en la cantidad que necesites. Porque así es el universo. Así es Dios. Sencillo. El conocimiento, mis estimados líderes, es finalmente el único que les va a poder dar esa tranquilidad y esa libertad y esa seguridad. Sócrates lo dejó muy claro, ¿no? Solo sé que nada sé. Pero cuando uno cree que ya sabe, ha caído en un error. Ha caído en el juego del sistema. Sócrates, el maestro de Platón. Platón, maestro de Aristóteles. Y solo en 3 generaciones cambiaron el curso de la historia. En solo 3 generaciones. ¿Cuánto ha sucedido de eso? Sus abuelos, sus padres y ustedes. Ahí están. ¿Y qué ha cambiado?
Haga una retrospectiva y mire qué ha cambiado, qué ha mejorado, si ha sucedido lo que pasó con Sócrates y Aristóteles. Y si no es así, fuimos un mal producto de ese sistema al que, ojo, tenemos la responsabilidad de no someter a nuestros hijos. No lo hagan, no lo hagan. No los sometan a eso. Hay muchas otras formas de educarse. ¿Ustedes sabían que hay estudiantes que llegan al grado noveno, presentan las pruebas ICFES y pueden saltar a la universidad inmediatamente? Superando las pruebas ICFES, en ese punto, se saltarían décimo y 11. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Graduados. ¿Usted sabía que no necesita ir a la escuela y al colegio? Y al final simplemente se presenta al ICFES, saca el puntaje y solicita su cartón de bachiller. Y listo. Graduado. Sin tener que haber pasado por tantas tareas tediosas de la escuela, del colegio, que finalmente las terminan realizando los padres, las madres. Si tiene un hijo, le toca repetir a ella la primaria y la secundaria. Si tiene dos, le toca repetirla nuevamente. Y si tiene tres hijos, una madre prácticamente ha hecho la primaria y secundaria que le correspondió a ella. La del primer hijo, la del segundo y la del tercero. Y ella terminó aprendiendo más que ellos. Si a ella la llevan al IFES, le va a ir muchísimo mejor que a los hijos. Porque ella fue la que hizo muchas de esas tareas. Por eso a la graduación van los padres también, ¿no? Es porque la graduación es también de ellos. Y el sistema los mantiene ahí. Ahora, si les parece muy drástico sacar en este momento a sus hijos del colegio, a sus sobrinitos, o aconsejarle a alguien que saque al niño del colegio, pues vaya adecuándose poco a poco. Saque a su hijo y mándelo a un colegio virtual, que le sale muchísimo más económico que pagar el transporte, el diario, para la lonchera, para los trabajos, la matrícula, los uniformes, los cuadernos, y estaría colaborando con el medio ambiente. ¿Y cuánto dinero se ahorra? Y su hijo estará seguro en casa estudiando, pasando más tiempo con sus padres, con sus amigos, jugando, que es como debería estar viviendo un niño. Y no sometido al bullying del colegio, a los problemas sociales, que lo único que te enseñan es Bad Bunny, Daddy Yankee, la separación de Shakira, Caracol, RCN, Petro, Uribe. Es lo único de lo que sabe hablar un joven hoy. Pregúntale de Quarks, pregúntale del ITER, pregúntale del CERN y no tiene ni la más mínima idea. Y si le preguntas cuántas partículas ha descubierto el ser humano, te va a decir que el protón, el electrón y el neutrón. Y alguien de pronto más piloso te dirá el fotón, el gravitón, el neutrino, el quark. Pero hasta ahí. Y no saben que hemos descubierto como seres humanos más de 200 partículas. Ni siquiera el profesor de física del colegio las conoce. Y eso es lo que pretenden enseñar. No. No queremos que lo hagan. Ya no más. Es responsabilidad de un mando y un líder en esta nueva era procurar el verdadero cambio. No es siguiendo el sistema, no es cambiando de gobierno. El verdadero cambio está en educarse. Es el único camino. Es la única salvación que nos queda. En un mundo
en el que las élites lo conocen. Pregunten ustedes. Miren a ver si el hijo del presidente va al colegio. No. Ellos lo hacen en colegios virtuales. Y el resto del tiempo aprenden equitación, aprenden golf, aprenden piano, violín, guitarra, canto, modelaje, negocios internacionales, siendo apenas unos niños. Porque de niños podemos aprender absolutamente todo. Y de adultos también, con un poco más de complejidad. ¿Por qué se reduce la neuroplasticidad de nuestro cerebro? Solamente se limita un poco en ciertos procesos. Pero ustedes sabían que un niño dedicado a aprender idiomas podría aprender muchos y muy fácilmente, solamente con escuchar a una persona hablar. El cerebro de un niño, por su neuroplasticidad, es capaz de aprender un idioma así. Así aprendió el español y así han aprendido los niños de sus padres, independientemente de cualquier idioma en el que le hablen. En Estados Unidos le hablan inglés, en Canadá le hablan inglés y francés, en Alemania le hablan alemán, en Francia francés, en Brasil portugués, en Colombia español. ¿Esos niños son diferentes? No, son niños y cada uno aprendió un idioma diferente. Imagínense ustedes que un niño tuviese un padre que hable español y una madre que hable japonés, pues el niño termina hablando los dos idiomas. El caso es muy conocido en Colombia. Lo he presentado como uno de los ejemplos de nuestros líderes, ¿no? Yokoi Kenji, papá japonés, mamá colombiana, una paisa. Y él habla español y japonés. De niño, simplemente escuchando a sus padres. Y uno diría, no, el japonés, qué difícil. Pero los niños lo aprenden solo escuchándolo. O entonces, ¿cómo se relaciona un niño con sus padres? Cuando usted va a la escuela, usted ya sabe hablar el idioma perfectamente. Y allá te enredan, allá te confunden. Y tratan de meterte el inglés sin saber inglés. Profesores de inglés que no hablan inglés. Dizque enseñando inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Licenciados en inglés, no hablan inglés. Para decir libro, dicen book, y así no es. Para decir doctor en inglés, dicen doctor, y así no es. ¿Cómo es posible que hayamos caído en tal trampa? Por una sencilla razón. Dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Dejamos de ser niños curiosos, preguntones, de más de 350 preguntas al día, para convertirnos en adultos que solamente nos dedicamos a escuchar. Por eso la importancia de la formación de este curso en mando y liderazgo, la importancia de las clases de oratoria, porque no necesitan protocolos para lanzarse a hablar. Solamente tienen que hacerlo. No esperen más. Y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a muchos de los compañeros que ya lo hacen. Incluso a uno de nuestros estudiantes, Peláez,
Lo felicito por sacar su canal, por lanzarse a hacer lo que le gusta, contar historias, hablar de poesía, sin tener que esperar ningún tipo de protocolo, titulación para hacerlo, porque no la necesita. No la necesita. Las clases de oratoria se las resumo en esto. Estudie, lea, documéntese y láncese a hablar. Eso es todo. Eso es oratoria. Tener de qué hablar, contar una experiencia, utilizando su propio lenguaje. Pero no hay requisitos. Qué triste que la humanidad haya limitado la oratoria a un escenario de protocolo de ignorantes como estos. Ignorantes como estos. Disque oratoria. Solamente mueve la manito para un lado y para otro. En un discurso pausado, colombianos. Hoy vamos a entregar el paquete de la paz. Lo hemos concertado con las FARC y es algo histórico para el país. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de discurso! Puede pasar uno horas escuchando a un tipejo como estos y es un ignorante. ¿Y por qué domina sobre ignorantes? ¿Por qué domina sobre ignorantes? Solamente se lanzó a hablar. Eso fue todo lo que hizo. Se lanzó a hablar. Y premio Nobel de Paz. Alguien que bombardeó el Ecuador. Un tipo que lanzó bombas a un país hermano que jamás le ha hecho algo a Colombia. Nunca. Ni siquiera una mínima ofensa le había hecho a Colombia, el hermoso país del Ecuador. Y este tipejo lo bombardeó y se escondió, cobarde, debajo de las faldas de Uribe. Después de bombardear, después de ser el ministro de Defensa, culpable de tantos falsos positivos que confiesan hoy militares. Ahí lo tienen, al verdadero culpable. Premio Nobel de Paz. ¿Cómo es posible que haya logrado eso? Solamente se lanzó a hablar. Ahora ustedes, ¿de qué tanto serán capaces? ¿Qué tanto podrán lograr? Si teniendo mucho más conocimiento, mucho más interés, mucha más curiosidad, y se lanzan a hablar, pues es precisamente eso lo que estaban buscando acá. La motivación, el secreto para hacerlo, para lograrlo. Y se resume simplemente en eso. Pero no es fácil. Un niño pasa muchísimo tiempo estudiando. Muchísimo. Y por eso aprende. Porque está enfocado en eso. Él ni siquiera piensa en comida. Él ni siquiera piensa en dormir. Usted deja a un niño jugando con otro niño y le amanece. Y al siguiente día se levanta como si nada, porque tiene la energía del sol. Es usted el que le dice, váyase a dormir. Porque lo está adecuando a un sistema. Porque mañana tiene que madrugar. Tiene que. Nos convertimos en simples obreros de un sistema. Obedientes. ¿A cambio de qué?
de una miserable paga, poniendo en riesgo su vida, y muchos haciendo lo que no les gusta, porque es una realidad. No todos los que tienen el uniforme de policía gustan de ser policías. Están ahí porque tienen a sus hijos estudiando en la universidad, porque sacaron un préstamo para comprar un carro, porque están endeudados, porque creen que afuera, dicen, está peor. Y el planeta es muy grande y es maravilloso. La vida es fenomenal. Es increíble, todos los días nace una flor, un crío, el agua, el aire, la vastedad del universo. Y se limitaron a un simple empleo por el miedo. Es simple miedo, miedo que les inculcaron en la escuela. Miedo que les inculcaron en la escuela, que les reforzaron en el colegio y que se los garantizaron en la universidad. Porque si tú no fuiste a la universidad, te dicen que fracasaste. Siendo un ser humano con 100.000 millones de neuronas, no puedes haber fracasado. Ya superaste el mayor reto que se podía superar, la vida. Todo en adelante no es más que ganancia. Con el poder de la energía que salió del centro de una estrella y con 100.000 millones de neuronas en uno de los cerebros más desarrollados de las especies, y estás haciendo lo que no te gusta, y estás haciendo lo que te toca. Basta de eso. Es momento de hacer conciencia. Al menos no lo hagas con tus hijos. Debes permitirle a ellos elegir, porque nosotros no estábamos haciendo las cosas bien. Los niños saben mucho más. La pregunta que hizo el niño de cuál es la velocidad de la oscuridad ha llevado a muchos genios a salir de ese sistema. Pregúntate tú también, ¿cuál será la velocidad de la oscuridad? ¿Qué preguntas complejas como esa podrían realizar ustedes en este momento? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué cuestionamientos surgen sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la muerte? ¿Qué pasaría si no hubiese tiempo? ¿Será posible que exista algo sin el tiempo? Lo damos por sentado y por entendido. Y ni siquiera sabemos qué es todavía. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Bueno, Popayán dice que tiene una. Comencemos con la de Popayán entonces. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro?
Si el tiempo existe, es su pregunta. Bueno, sabemos que podemos medirlo, podemos cronometrarlo y se ha utilizado el átomo como la unidad de medida más exacta para poder orientarnos utilizando los GPS que nos dan posicionamiento y utilizando los relojes que nos miden una periodicidad. Pero el tiempo es mucho más que eso. El tiempo es mucho más que eso. Porque es relativo. O sea, no es igual en todas partes. ¿Y cómo podemos saber que el tiempo no es igual en todas partes? Por la singularidad del agujero negro. Cálculos matemáticos que la ciencia nos ha permitido comprobar y corroborar han determinado que el tiempo parece detenerse, parece no transcurrir en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Más allá de eso, no sabemos, porque no hemos podido entrar al agujero negro y no hemos podido siquiera calcularlo. Es que calcular la masa, la energía, eso lo podemos hacer. La distancia, lo podemos hacer. Pero el tiempo, más allá de la singularidad del agujero negro, del horizonte de sucesos, o sea, el borde de ese agujero, no sabemos. Precisamente en el horizonte de sucesos, vamos a ver si encontramos aquí la imagen más cercana a un agujero negro. Esta. Esta es, digamos, como la más real. Miren cómo la energía aquí da vueltas. Vamos a ver si la podemos ampliar un poco más. Sí, aquí está. Vean cómo parece que se curva y ese borde que parece que estar por encima, en realidad está de frente. Y por donde lo veas, el agujero negro tiene esta forma. Y todo está conectado. Es un solo círculo. Es algo increíble. Y muy difícil de explicar, pues, tan solo con una imagen. Véanse la película Interstellar. Es lo más cercano a un agujero negro explicado de lo que conocemos de ciencia. O sea, es una película científica prácticamente. Es buenísima. Interstellar. Aquí en este borde negro es lo que se conoce como el horizonte de sucesos. Aquí el tiempo, gracias a lo que se ha podido calcular, no es igual al tiempo que está acá afuera, en esta parte negra exterior. El tiempo afuera y aquí adentro transcurre diferente. Y más adentro, no sabemos. No sabemos si nos pueda llevar al pasado, al futuro. Son nada más suposiciones. Porque no hemos podido todavía entender más allá de esta singularidad del universo, que es el agujero negro. Una singularidad, o sea, algo único. Es increíble todo lo que hay aquí detrás de la ciencia. Por eso hoy la clase de hoy es la ciencia en el camino. Porque cuando nosotros pretendemos conocer los conceptos matriz, o sea, tiempo, gravedad, espacio, inicio, final, todo, nada, pues los problemas que tienes como el recibo de energía, la cuota alimentaria, el cumplimiento para el comandante, se vuelven triviales,
se vuelve algo insignificante, algo que no merece la más mínima atención, porque no es algo complejo. Pero ¿cuántos seres humanos hoy en día se están matando la cabeza por situaciones como esas que no tienen ni, ni la más mínima justificación? Y yo ya pasé por eso y perdí mucho tiempo antes de poder aprenderlo y poder liberarme de eso. Algunos les he contado mi caso, otros de pronto solamente hasta hoy se van a enterar. A mí en el año 2018 me diagnosticaron unos síntomas de una enfermedad y prácticamente me dijeron en el 2019, a usted le quedan 2 años de vida, porque tengo la enfermedad de Lou Gehrig, la enfermedad de Stephen Hawking, aquella enfermedad que se conoce como esclerosis lateral amiotrófica o ELA, que reduce mi movilidad y que en cualquier momento me puede dejar sin respiración, causándome la muerte, porque mis pulmones dejarían de funcionar y tendrían que conectarme a un respirador, y ya he estado así. Solamente que esta enfermedad es muy desconocida, es una enfermedad huérfana y no hay cura, no hay tratamiento posible. Pero Stephen Hawking logró vivir más de 50 años cuando se la detectaron a los 23 años. Y a él también le dijeron, vaya, organice sus cosas, tiene solamente 2 años de vida. Por eso yo no justifico cuando la gente se acerca a mí con problemas pequeños, problemas triviales realmente, cosas tan sencillas de solucionar. Porque si para mí es sencillo tener esa enfermedad, para mí no es un complejo en lo absoluto. Para mí no es un problema que me desvele o me mate la cabeza pensando en me voy a morir mañana, no. ¿Cuánta gente ha muerto hoy sin tener siquiera esa enfermedad? ¿Cuánta gente en este momento se está muriendo sin tener siquiera esa enfermedad? Es que yo creo que eso a mí me sirvió para abrir los ojos, mucho más, para despertar y decir que es que 2 años de vida que me dieron era mucho, porque yo cuento cada segundo que pasa y agradezco cada segundo que tengo de más. Y así deberían hacerlo todos, porque no hay forma de diagnosticar cuándo será su muerte. No hay manera. ¿Y a cuánta gente le han dicho, tienes cáncer, tienes sida, te vas a morir? Y se mueren. Y se mueren. Porque no saben que están hechos de los átomos que provienen de una estrella, de las fuerzas más poderosas que existen en el universo. No es mentira cuando te dicen que si quieres, puedes. Porque esa imagen que ustedes están viendo aquí es el producto de la explosión de una estrella. Los agujeros negros se crean por la explosión de las estrellas. Y a Stephen Hawking, el genio que le dijeron que después de tener la enfermedad de Lou Gehrig y ELA, la misma que yo tengo, a él, cuando le dijeron que tenía esa enfermedad, tampoco se echó a la muerte, y él es conocido como el padre de los agujeros negros, porque postuló que al origen del universo podía procederle un agujero negro.
si este está al final. Y logró descubrir en esa silla de ruedas, sin poder mover un dedo, sin poder hablar y sin poder respirar por sí mismo, porque tenía una máquina que le ayudaba. Él hablaba incluso a través de una máquina. Y no era rico, no. Él, estando así, logró descubrir la radiación de Hawking, diciendo que los agujeros negros no se lo tragaban todo, que expulsaban también radiación, que era una forma de perder energía y que tarde o temprano un agujero negro también moriría. Nada es eterno en el universo. Estando en esa condición. Así que, mis estimados líderes, si ustedes creen que tienen problemas, ya pueden comenzar a pensar en lo que es un verdadero problema. Descubrir el origen del universo. Descubrir qué es el tiempo. Descubrir qué es la gravedad. Porque no es algo que simplemente fija tus pies al planeta. No. La gravedad es mucho más que eso. Y en tu cuerpo hay gravedad. Está regulada la materia por la gravedad. Cualquier clase de materia. Imagínense ustedes poder condensar en un espacio tan pequeño todo el planeta Tierra. Pues en una cucharada de tierra podríamos apretujar todo el planeta Tierra hasta convertirlo en una sola cucharada de tierra. Esa es la gravedad, más o menos, ejerciendo el poder en un agujero negro. Más o menos, porque lo conocemos hasta cierto punto. Más allá de eso, no sabemos qué sucedería con el planeta Tierra. Si se va a otro universo, a otro, a otro lugar en el tiempo, no sabemos. ¿Cuánto podrían entonces ustedes decir sobre los agujeros negros? Y nadie, ni siquiera un científico, podría decirle, está loco, porque él tampoco lo sabe, no hay forma. Usted bien podría decir en este momento y postular, detrás de un agujero negro, voy a viajar en el tiempo y a renacer, voy a reencarnar, lo que quiera. Y nadie le podría decir que está loco, porque como no se sabe qué hay más allá, nadie puede refutarte. Lo que quieras, podrás decir sobre ello. Eso sí es un problema entonces, gravísimo. Y tenemos poco tiempo para solucionarlo. Los demás, créanme, no son problemas. Para nada. Dejen de preocuparse. Quítense esa carga. El cumplimiento del comandante, el horario de trabajo, la mensualidad, el sueldo. Dejen de preocuparse por trivialidades. Cuando ustedes encuentren una verdadera razón de búsqueda del conocimiento, se van a dar cuenta que existen retos realmente enormes para todos nosotros. Así que, mis estimados líderes, el día de hoy, en el cierre de este tercer ciclo de mando y liderazgo, quiero que quede claro
que la ciencia en el camino es vital, que la ciencia no está alejada de Dios, está más cercana a Él, que no se dejen llevar por conceptos particularizados sobre las creencias, que no se dejen engañar. Decía un filósofo muy conocido en el ámbito de la música, que en el mundo existen más religiones que niños felices. Y es verdad. ¿Cuántas religiones han limitado la felicidad de los niños? Cuando Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí, porque Jesús es el conocimiento, es la verdad, decía él, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Y ahí está la ciencia, en la búsqueda de la verdad. No está alejada para nada de la fe. No se pretende negar a Dios, el mismo Stephen Hawking lo dijo. Dios está en lo que nosotros no sabemos, en lo que no podemos entender, en lo que no podemos explicar. Y por eso tiene que ser necesaria la búsqueda incansable del conocimiento a través de cualquier método, la lectura, el video, el audio, la interacción con otro ser humano, la práctica. Vayan a un bosque y quédese detallando los momentos y los elementos más pequeños, los que nadie puede ver. Y se van a dar cuenta que van a descubrir cosas maravillosas. Háganlo con sus hijos, con su familia. No se dejen llevar por la trivialidad, por las apariencias de una vida, por las apariencias de una marca, por el qué dirán las demás personas. Eso es trivial. Eso no tiene sentido. Eso es perder algo muy valioso que tienen ustedes: el tiempo. No lo desperdicien de esa manera. Existen tantas formas maravillosas de aprovechar la vida, de ver lo maravilloso, lo bello, lo sublime, lo efímero que puede ser. ¿Y cuánta no habrá en la vastedad del universo? ¿O será que somos los únicos? Qué pregunta tan grande para un ser humano, un pequeño ser humano que ha llegado con su tecnología en equipo con otros seres humanos a ver a través de millones de años luz. Millones de años luz. ¿Sabían ustedes que las estrellas que estamos viendo por las noches, allá en donde ellas están en su espacio, muchas de ellas ya dejaron de existir? ¿Pero por qué las seguimos viendo si ya no existen? Porque la luz tarda en llegar a nosotros millones de años. Y las seguiremos viendo por millones de años. Pero allá, realmente, en donde están, ya no existen. O sea, que estamos viendo el pasado de una estrella. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda la luz del sol, que es lo que podemos captar con nuestros ojos, en llegar a la Tierra, la luz de nuestro sol? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar ese fotón a nuestros ojos para saber que el sol está ahí?
Muy bien, Alejandro. 8 minutos, aproximadamente 8 minutos. Eso es lo que tarda. Y aquí concluyo la respuesta a su pregunta, ¿no? Si el tiempo existe, pues podemos medirlo, estar seguros de si existe o no. Ni siquiera nosotros sabemos si existe, porque estamos viendo el sol en el pasado. Cuando el sol deje de existir, nosotros nos daremos cuenta 8 minutos más tarde. Estamos viendo el pasado. Siempre vemos al pasado. Entonces, si el tiempo presente no existe porque vemos el pasado, ¿qué es lo que existe? Grandes preguntas que exigen grandes respuestas y somos capaces, buscando la manera. No tienen que ir a una universidad a estudiar física, no. Hoy en día la encuentran gracias al Internet en cualquier espacio de la red. Física desde cero. Aprender física desde cero. Gravitación, física desde cero. Física desde cero. Y es increíble la cantidad de material que vas a encontrar aquí. Lo que quieras. 5 páginas web para estudiar física desde cero. Lo que quieras. Ruso, mandarín, inglés, lo que quieras en la internet. Es su responsabilidad si realmente quieren ser unos verdaderos líderes y unos verdaderos mandos. Bueno, sigo por acá con Álvaro Peláez. Dice, Dios está por fuera del tiempo. La ciencia me ha llevado a probarme a mí mismo de la prevalencia de Dios. No es lo mismo 5 minutos bajo el agua que besando el amor deseado. Hasta en las emisiones podría darse la relatividad. Poesía, mire, Peláez nos entrega poesía y ciencia y una forma de pensamiento que necesitamos dar a conocer. Porque no sabemos de qué próximo genio sale una nueva verdad. No sabemos. Aquí puede estar o en sus hijos o en sus pupilos. Aquí puede estar el próximo Hawking, Tesla, Einstein, Newton, Platón, Séneca, Schrödinger, Planck, Savant. Aquí puede estar. Y no lo saben. ¿Por qué razón? Tristemente, porque fueron sometidos a un sistema. Porque les dijeron que su trabajo estaba hecho cuando se graduaran, cuando se titularan, cuando ingresaran a la policía, cuando se pensionaran. Y esas son, tristemente, las metas de seres humanos maravillosos, potencialmente científicos, que hoy me están escuchando. Tomen conciencia. Es el momento. No hay tiempo para quejarse. No hay tiempo para quedarse atrás. Tal vez hoy el pensamiento de muchos comienza a hacerse realidad. Porque lo que usted piense, eso es lo que va a lograr. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Si yo pienso que me voy a morir, si yo pienso que voy a fracasar,
Si yo pienso que me voy a accidentar, si yo pienso que no voy a aprender, eso es lo que va a pasar. Somos el resultado de nuestros pensamientos. En cuántica, hablando de cuántica, eso es muy probable. Lo que deseas, lo tendrás. Muy probable, ojo, no posible, sino probable. Y es que la cuántica en ese nivel es tan fenomenal que cuando tú descubres datos curiosos, como los que le comenté la vez pasada en un texto en el grupo de WhatsApp, de que imaginemos cómo es un átomo, porque normalmente nos lo presentan así. Normalmente nos lo presentan así. Pero esto está muy lejano de la realidad. Si quisiéramos imaginar un átomo, pongan ustedes el núcleo del átomo, esta parte roja y azul, de los protones y los neutrones, en el centro de un estadio de fútbol. En el centro de un estadio de fútbol. Y póngale un tamaño, una pelota de ping pong. En el centro de un estadio de fútbol. Aquí, en donde está esta pelota de fútbol, pongan una pelota de ping pong. Ese sería el tamaño del núcleo del átomo. Para que se lo expliquen a sus hijos y ellos a los profesores que no saben. Esto es un ejemplo muy práctico. Este átomo en realidad tiene esta distribución de tamaño. En un estadio, ponga allá, casi invisible, en el centro, una pelota de ping pong. Y el electrón, esta partícula gris que está acá en esta imagen, que lo ponen aquí tan cerca, y así nos lo hicieron imaginar, y por eso no entendemos muchas cosas de la física. El electrón, el que está acá, dizque girando, no es así, no está girando, ya les voy a decir. Esa partícula, el electrón, conviértalo a la cabeza de un alfiler. Cabeza de un alfiler, de ese tamaño. Y póngalo en la última fila del estadio. Así es como se vería un átomo en su proporción de tamaño real. La distancia es increíble. Imagínense, en el centro del estadio una pelota de ping pong y el electrón en la última fila sentado como una cabecita de alfiler. Así sería un átomo. Si lo quisiéramos dibujar, así deberían hacerlo. Se dan cuenta que todo el espacio que hay es, numéricamente hablando, 99.9999999% vacío. Entonces, ¿cuántos átomos se necesitan para poder crear la masa de un ser humano? ¿Cuántos átomos para poder crear esa masa? ¿Se ha fijado usted cuando le va a dar un apretón de manos a otro ser humano? Usted le toca la mano, lo siente, pero si el átomo, que es la materia,
es la masa, el electrón y el núcleo, tienen en su espacio el 99.99999% vacío, ¿qué somos nosotros? Un espacio vacío. No, la cabeza del alfiler para Alejandro. O sea, quítele al alfiler la punta, quítele todo, deje solamente la cabeza. Ese pedacito sería el electrón. Ahora, él no gira, él no gira. El electrón, el electrón se comporta más o menos así. Vamos, aquí hay un video en el que se muestra realmente cómo se comportan los electrones. El electrón tiene una particularidad y es que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo o en varios. Es increíble, ¿no? Es increíble que eso es cuántica. Entonces, cuando te preguntas eso y le dices a un niño que el electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, él va a hacer cuestionamientos más complejos y no se va a limitar a que un átomo es esto y hacer una maqueta y ya. No, exacto, Peláez. El electrón puede comportarse como onda o como partícula. Tiene diferentes formas de comportamiento, ¿no? Es lo que hemos podido ver y seguramente tendrá otras. Si se hablan de 14 dimensiones, pues imagínate. Nosotros solamente podemos imaginar 3 dimensiones y el tiempo. Y eso que el tiempo muchos no lo pueden imaginar todavía. Pero podemos imaginar simplemente 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto. Y listo. Y otras dimensiones, ¿cómo podría ser otra dimensión? Es algo increíble, ¿no? Mire, esta es la forma como se comportaría un electrón. Todas esas formas, todos esos punticos son los electrones. Vamos a ver el video que esto es increíble. Los orbitales atómicos han sido desde hace mucho tiempo una causa de frustración para mí. Por un lado, tenemos simples dibujitos de diagramas que los hacen parecer amigables, pero estos diagramas son tan variados e imprecisos que no resultan convenientes. En realidad, no transmiten mucho más allá de la idea básica de que los átomos tienen un núcleo y algunos electrones. Algunas personas toman los dibujos de diagramas y los hacen parecer más aleatorios o cuánticos, lo que es una mejora, pero estos siguen siendo en gran medida sustitutos en dibujos de la imprecisa idea de lo que es un átomo. Por otro lado, tenemos los orbitales atómicos, que son representados como nubes borrosas o globos o donas de arco iris, que definitivamente son mucho más precisos en el aspecto técnico, porque son hechos desde un punto de vista técnico. De todos modos, ninguno de ellos parece darnos una idea de lo que está pasando realmente. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver estos huevos de colores con los electrones en órbita? ¿Acaso el electrón está ahí adentro o en la superficie? ¿Por qué algunos de ellos tienen forma de hongos y otros forma de dona? ¿Y por qué algunas de las donas tienen los colores del arco iris? Yo quiero saber cómo se ve un átomo en realidad y quiero que esa imagen tenga algo que ver con la realidad esencial de los átomos, ya que los átomos de hecho son cosas reales. ¿Saben? Como lo que hacen los diagramas del sistema solar, que son dibujos para nada a escala, pero que llegan a representar la idea muy real de que todos los planetas orbitan alrededor del Sol, aproximadamente en el mismo plano, y que algunos están más lejos y otros más cerca. Es más, cuando animamos esos diagramas, podemos ver cómo los planetas más cercanos recorren la totalidad de sus órbitas con más frecuencia. Eso es una representación agradable, y eso es lo que quiero para los átomos, una representación simple y buena. Hay algunas cosas que me gustaría que esta imagen transmitiera, algunas de ellas porque son importantes para la física de los átomos y algunas otras porque son preguntas para las que mi cerebro necesita una respuesta, como por ejemplo, ¿dónde está el electrón? ¿O qué tan rápido está yendo? ¿Cuánta energía tiene? ¿Qué tan grande es esta imagen con respecto a otras imágenes? Por supuesto, la naturaleza dual onda-partícula de la mecánica cuántica dice que algunas de estas ideas, como la posición del electrón, no pueden traducirse exactamente de nuestra intuición cotidiana
funciona a la escala atómica. Pero existe esta forma de pensar sobre la dualidad onda-partícula, donde representamos la función de onda como si fuera un montón de agua y la partícula como una mota de polvo dentro de esa agua. Esta partícula, en su mayoría, está guiada por la dirección en la que el agua va, y el agua es guiada por las ecuaciones que determinan su comportamiento en función de las circunstancias. Además, si aplicamos la matemática de esta idea a los orbitales atómicos y luego lo renderizamos en 3 dimensiones, eso es lo que tenemos. ¿No es hermoso? Aquí hay otro. Ese sería el electrón o los electrones apareciendo y desapareciendo, no girando, como normalmente nos enseñaron. Apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares de ese espacio que tienen limitado a un núcleo. Y aquí existen unas fuerzas. La fuerza electromagnética, ¿no? La fuerte, la débil. Y hay otros conceptos ahí ya un poco más técnicos también, que me gustaría que fuesen descubriendo poco a poco, porque cuando nosotros descubrimos en esencia lo que es, o lo que al menos conocemos, ¿no?, de lo que puede ser la masa, ya podríamos hacernos una idea de lo que nosotros realmente somos. Y otro. Y otro. De hecho, hicimos muchos de estos, y todos son fascinantes y hermosos. ¿No es el estado fundamental del átomo de hidrógeno solo tan lindo? ¿Y no son los estados excitados de cada átomo tan majestuosos? Hay tanta estructura y detalle en ellos, solo me encanta. Podemos ver los patrones en los orbitales y podemos ver cómo de hecho son orbitales. Quiero decir, algo está orbitando. Ok, entonces, para ser claros, cada una de las bolitas no representa un electrón separado, pero todo el conjunto representa la función de onda de un solo electrón. Cada bolita en individual representa todos los lugares en los que un electrón podría estar. Una densidad mayor de bolitas significa que hay mayor probabilidad de que el electrón esté ahí. Los orbitales más grandes son los que tienen mayor cantidad de energía, porque los electrones con más energía son aquellos con mayor probabilidad de estar más lejos del núcleo. El movimiento de las bolitas nos está enseñando el flujo de la función de onda, y de hecho corresponde en cierta medida a su momento angular real, aunque no son las trayectorias de los electrones. A menos que pienses que la teoría de la onda piloto es real, en cuyo caso realmente son trayectorias de electrones. Pero dejaremos a los filósofos de la física defender eso. El punto es que estos gráficos se crean al representar las funciones de onda reales de los electrones en un lenguaje visual que nuestro cerebro puede entender, como el de los objetos, la luz, las sombras y el movimiento en un espacio 3D. Realmente hay cosas orbitando y son bellas. Espero que te gusten tanto como a mí. Oh, y Bueno, una nueva percepción de lo que enseñan en la escuela, ¿no?, y en el colegio, porque tú haces esta maqueta como 5 o 6 veces, ¿no?, y no terminas aprendiendo. Concluyendo el ejemplo del átomo, yo les hacía una pregunta. Si tomásemos nosotros este átomo, sus partículas, sus componentes, y los juntásemos, quitásemos todo el espacio vacío, cogemos la pelota de ping pong, que sería el núcleo, el protón y el neutrón, y lo juntamos junto con la cabecita de alfiler, que era el electrón que estaba ya sentado en la última silla, lo traemos aquí al centro del estadio. Si juntamos todos estos átomos, los unimos, les quitamos ese espacio vacío de un ser humano, todos los átomos del que tiene el ser humano en el cuerpo, los juntamos. Y ahora cogemos a todos los 8.000 millones de seres humanos que existen y les hacemos lo mismo. Y ponemos todos esos átomos sin espacio vacío en un solo lugar. En un solo lugar. Aquí, los amontonaríamos aquí.
traduciendo ya esto a un espacio real, no al espacio que significaba el átomo en la cancha de fútbol como una pelota de King Kong, de ping pong, sino en un espacio real, todos los átomos, sin el espacio vacío, de todos los seres humanos del planeta y los que están allá en la estación espacial también, solamente podríamos lograr el tamaño de un terrón de azúcar. Nada más grande. ¿No les parece eso aún increíble o imposible? Y yo le decía esto a un pastor cristiano. Y él me dijo, eso es imposible. Porque mire, tóquese. Y la piel y los huesos y todo. Yo le dije, es que todo eso son átomos. Ya le estoy diciendo, estamos reduciendo todo a átomos. Y vamos a quitar el espacio vacío. Me dijo, no, es que por eso la ciencia es que está alejada de Dios. Porque eso no es posible. Dijo, ¿cómo vamos? Man, son 8.000 millones de seres humanos. ¿Cómo va a quedar todo? ¿Cómo va a alcanzar todo en un terrón de azúcar? Si usted es más grande que eso, usted pesa 60 kilos. Le dije, no, yo no peso 60 kilos. Mi masa es de 60 kilos, que es diferente. El peso se mide en newtons, no en kilogramos. Comenzando por eso, hay que comenzar a utilizar bien los términos. Dije, pero es precisamente usted el que está equivocado. Porque en lo que usted no sabe está Dios. Y eso es Dios. Reunir todos los átomos de los 8.000 millones de seres humanos, quitarle a los átomos el espacio vacío y amontonarlos en un solo lugar. Ese terroncito de azúcar que se logra al final de toda esa masa, de toda esa materia. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de la verdad. Ese es el poder del conocimiento. Pero ¿cómo podemos tocarnos? ¿Cómo podemos sentirnos entonces? Es por la fuerza que producen esas partículas al interactuar. Es la fuerza electromagnética la que te permite el tacto. La que te permite hacer esto. O esto. O esto. O esto. Cada sonido es diferente porque cada interacción con átomos diferentes es diferente. Un gran cuestionamiento y una gran lección para que se la den a sus pupilos, a sus hijos. Ahí comenzarán ellos a pensar en ciencia sin tener que desconocer a Dios en el proceso. Y hay algo todavía más profundo, más complejo. Algo que no se puede medir con átomos. La conciencia. La conciencia, el pensamiento, parece estar en el mismo nivel que el tiempo o la gravedad. El amor, el odio. Usted ha sentido que ama a una persona y usted quiere que esa persona le llame y le contacte y le piense. Eso es cuántica. Hágalo. Y esa persona va a empezar a sentir lo mismo. Y le va a llamar. ¿Y alguna vez no les ha pasado que hasta piensan lo mismo, que hablan al mismo tiempo, que se conectan, que se llaman al mismo tiempo? Y se enojan porque dice, tu celular estaba apagado. No, es que yo te estaba llamando también. Y le pide la evidencia. Mándame el pantallazo. Y sí, ¿verdad?
al mismo tiempo se estaban llamando. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser esa conexión posible? ¿Cuántica? No existe otra explicación para ello. ¿Otra dimensión? Parece que está en otra dimensión. El odio hacia una persona, ¿han escuchado ustedes de pronto hablar a los curanderos del pueblo? Le hizo mal de ojo porque lo miró mal, porque le tiene envidia. Sí, eso es posible. La mala energía. Otra dimensión. Y todo eso existe, es real, no lo podemos negar. Y la gente hasta se enferma por eso. Todo eso es ciencia. Y encima de todo eso está Dios. Imagínense, entonces, si no podemos explicar lo que es el tiempo, la conciencia, la gravedad, mucho menos que haya gente que pretenda ahora venir a decirnos que es pecado tomar café porque Dios lo dijo. Por favor. Por favor. Hay que ser creyente, pero hay que ser inteligente. No hay que ser un simple súbdito. Hay que tener criterio. Hay que ser humano, porque eso es lo que nos lleva al crecimiento. Lastimosamente, mucha gente es fácil de engañar. Pero ustedes no. Porque son líderes. Conciencia en el camino. Conciencia. Hay que hacer conciencia, dicen, ¿no? Pensamiento crítico. Pensamiento científico. Tener fe en que es posible descubrir y llegar a Dios a través de ese conocimiento. Estimados líderes, cerramos la clase de hoy con esa temática tan importante y sé que transformará muchas vidas a partir de hoy. Ya estaremos notificando el inicio del cuarto y último ciclo de mando y liderazgo. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Dios les bendiga.